Hola, hoy hemos presentado los carteles de la 63 edición del Cinemandia. El cartel ganador es un cartel obra de los diseñadores, por un lado Matías Francolino, uruguayo, y por otro Blanca Barrio, que es de Gasteiz, de Vitoria, pero que vive también en Uruguay. Se llama El Espectador y es un homenaje de alguna manera a la exaltación de los sentidos que para ellos supone el hecho de ver cine y lo que nos supone a los espectadores precisamente el hecho de ir a las salas de cine. Es un cartel muy colorista, yo creo que muy divertido, que parte de una ilustración de una especie de monstruo muy especial, y espero que sea un cartel que os guste y os divierta. El cartel de la sección oficial es un cartel que ha salido del concurso de carteles que abrimos a todo el público, del que también han salido los 5 carteles de 5 secciones. En este caso, Horizontes Latinos, Nuevos Directores, Zabalteri, Perlas y Culinari Cinema. En este concurso han participado más de 1.700 carteles y más de 400 autores. Y luego también hemos presentado otros carteles, en este caso el de Sabas Cinema, una sección que organizamos con Red Bull y que, como sabéis, tiene que ver con los deportes de acción, los deportes de exterior, los deportes un poco de aventura y de riesgo, ¿no? Se han presentado también los 2 carteles de las 2 retrospectivas de este año, de Shoesaki y Mediance Cooper, que es obra, al igual que el de la retrospectiva de cine japonés, de cine independiente japonés de los últimos 15 años, del estudio de los índices. Bueno, estamos ya trabajando en el festival, como os podéis imaginar, llevamos ya mucho tiempo, ya hay películas confirmadas, pero realmente este para nosotros es un momento muy bonito porque es como de alguna forma la puesta del árbol del festival cara a todos vosotros, es cuando realmente empezamos ya a comunicar cosas y a partir de ahora esperamos no parar. Esperamos que los carteles os hayan gustado, que os hayan sugerido cosas, que os hayan divertido, que yo creo que es importante, y también esperamos estar en contacto con vosotros a través de las redes sociales, estamos a vuestra disposición, tanto a través de ellas como en el propio festival. Ya sabéis que estamos encantados de recibir vuestras sugerencias y de tener el feedback vuestro de todo lo que hacemos. Muchas gracias.